Pasamos ahora a la patología de la neurohipófisis. Dentro de la neurohipófisis, las enfermedades que vamos a estudiar son las relacionadas con la vasopresina, hormona antidiurética. Esta hormona se produce, se libera ante estímulos de bajada de presión y bajada de volumen o ante aumentos de la concentración de la osmolaridad plasmática. Los efectos de esta hormona son a varios niveles y entre ellos están sus efectos a nivel renal, produciendo la reabsorción de agua libre, es decir, esta hormona ahorra agua. Cuando la hormona falta se va a producir, por tanto, una pérdida de agua en la orina, lo que va a dar lugar a una diabetes insípida. La diabetes insípida se denominó así porque estos pacientes realizaban mucha poliuria, realizaban mucha diuresis a lo largo del día. Los médicos clásicos, cuando los pacientes realizaban una orina abundante, probaban la orina para saber si esta orina era dulce, que se encontraban pacientes con diabetes, a los que lo denominaron diabetes mellitus, o si esta orina era insípida, que eran pacientes con patología del ADH. Por lo tanto, pacientes en donde sospechamos déficit de ADH son pacientes que en nuestra pregunta padecerán como que realizan una diuresis muy abundante a lo largo del día. Todos los casos clínicos de diabetes insípida van a ser pacientes, por tanto, con una poliuria muy intensa y con una polidipsia. Como el centro de la sed de los pacientes funciona de forma adecuada, estos ingieren todo lo que pierden en orina. Una de las características que se necesitan para considerar que el paciente pueda tener una diabetes insípida es una osmolaridad en la orina muy baja, lo que da lugar a una diabetes insípida. Esa osmolaridad debe estar diluida, la orina del paciente debe estar diluida, debe ser por tanto menor de 300 milismoles kilo. Es decir, en todas las preguntas que nos pongan con diabetes insípida tendremos un paciente con poliuria, polidipsia y osmolaridad en orina disminuida, y esa disminución va a ser menor de 300 milismoles kilo. Cuando tenemos la sospecha de una diabetes insípida, esa diabetes insípida puede ser porque falta la secreción a nivel hipofisario, lo que dará lugar a una diabetes insípida central, o porque la hormona, aunque presente, no sea efectiva a nivel del riñón y tengamos una diabetes insípida nefrogénica. Hay una entidad que no es patología por sí misma del ADH, pero que puede confundirse porque también los pacientes manifiestan poliuria, polidipsia y orina muy diluida, que es la potomanía o la polidipsia primaria. Aquí los pacientes lo que tienen es una ingesta excesiva de agua que da lugar a una pérdida de agua extra que ingieren los pacientes. Por lo tanto, cuando tengamos un paciente con poliuria, polidipsia y orina muy diluida, es decir, menor de 300 milismoles kilo, tendremos que hacer el diagnóstico diferencial con estas tres entidades: diabetes insípida central, diabetes insípida nefrogénica y polidipsia primaria. El test que se utiliza para distinguir una de ellas es el test de la deshidratación hídrica. Este test consiste en dejar al paciente ingresado en un hospital, monitorizando muy bien la osmolaridad plasmática urinaria, tensión, temperatura y otros parámetros físicos del paciente. A lo largo de este test, uno de los pacientes de estos tres casos clínicos concentrará su orina. El paciente que tenga un exceso de agua, un exceso de la ingesta de agua en el momento que deja de beber, producirá, como ven en la gráfica que se muestra a continuación, un aumento de la concentración de la osmolaridad urinaria. Por lo tanto, el test de la deshidratación sirve para desenmascarar a aquellos pacientes que tras el test de la deshidratación concentran su orina. Estos pacientes no van a tener patología del ADH y lo que van a presentar es una polidipsia primaria o potomanía. Aquellos pacientes que realmente tienen patología del ADH, como es la diabetes insípida central y la diabetes insípida nefrogénica, después del test de la deshidratación seguirán presentando orinas con una osmolaridad muy baja, menor de 300 milismoles kilo, como pueden ver en el gráfico que se muestra. Estos pacientes llegará un momento que se deshidratarán, por lo tanto la respuesta después del test de deshidratación de un paciente que tenga una diabetes insípida central o una diabetes insípida nefrogénica es un aumento de la osmolaridad en plasma junto con una osmolaridad en orina que se mantiene por debajo de los 300 milismoles kilo, es decir, el paciente se deshidrata y sigue perdiendo mucho volumen por la orina.
En este momento es adecuado intentar identificar quién es una diabetes insípida central, de quién tenemos una diabetes insípida nefrogénica, mediante la administración de hormona ADH o su análogo sintético, la desmopresina. Cuando a un paciente en este punto administramos DDAVP, podemos ver la respuesta. En aquellos pacientes cuyo problema era que le faltaba la ADH a nivel central, no había secreción hormonal, tienen una diabetes insípida central, al administrarles la hormona producirá una concentración urinaria y se revertirá la situación de deshidratación plasmática. Mientras que los pacientes que tenían hormona pero que no era efectiva a nivel renal, como son aquellos pacientes con una diabetes insípida nefrogénica, a pesar de la administración de la hormona, una vez que hemos hecho un test de la deshidratación, estos pacientes no van a poder concentrar su orina y van a permanecer deshidratados. Por lo tanto, estos son lo que se basa el test de la deshidratación y las maniobras progresivas. Desde la deshidratación lo que hace es desenmascarar a aquel paciente que tiene polidipsia primaria, y una vez que el paciente lo tenemos deshidratado, lo que tenemos que hacer es administrar la hormona para ver quién responde y quién no responde. En la pregunta que estamos viendo tenemos un paciente de 43 años que nos dice que consulta por una poliurea y una polidipsia de unos 6-7 litros al día, de 6 semanas de evolución. El hemograma y la bioquímica básica no se evidencian alteraciones y este paciente tiene una osmolaridad en sangre normal. Recordemos que la osmolaridad en sangre normal viene a ser entre 275 y 290 miliosmoles y una osmolaridad en orina de 100. Por lo tanto, este paciente tiene los tres requisitos para pensar que pueda tener una diabetes insípida: una poliuria, una polidipsia y una osmolaridad urinaria menor de 300. Este paciente tiene 100 miliosmoles kilo. La osmolaridad urinaria, dice la pregunta, que no se modifica significativamente tras hacer el test de la deshidratación. Esto quiere decir que el paciente, después de que le hemos hecho el test de la deshidratación, no consigue concentrar la orina. Luego hemos descartado que pueda tratarse de una polidipsia primaria o una potomanía. A continuación, como el paciente se deshidrata y su osmolaridad en orina permanece baja, menor de 300 miliosmoles kilo, se administran 2 microgramos de desmopresina, observándose que la osmolaridad en orina aumenta por encima de los valores que consideramos pena diluida, aumenta por encima de los 300 miliosmoles kilo. Este aumento quiere decir que el paciente responde a la desmopresina, aunque de forma parcial. Por lo tanto, lo que tiene el paciente es una diabetes insípida central que debería tratarse con algún análogo de hormona, ADH, que puede administrarse de varias maneras: vía oral, intranasal, subcutánea o intravenosa, normalmente intranasal. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la número 5, en donde podríamos decir que el paciente le podemos tratar con desmopresina. Cuando ante una poliuria y una polidipsia nos den una osmolaridad plasmática, como en la pregunta que vemos a continuación, mayor de 295, el paciente está deshidratado. En este momento no necesitamos hacer un test de la deshidratación porque la posibilidad de que se trate de una polidipsia primaria está descartada. Los pacientes con polidipsia primaria nunca se deshidratan. Esta osmolaridad de la pregunta de 298 nos indica que no necesitamos hacer el test de la deshidratación, el paciente está deshidratado, y para distinguir si se trata de una diabetes insípida central o de una nefrogénica, lo que habría que hacer sería administrar la hormona vasopresina o desmopresina. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la número 5, inyección de DDAVP para valorar osmolaridad en orina y osmolaridad plasmática, y si el paciente consigue concentrar la orina, es decir, aumenta la osmolaridad urinaria tras la administración de la desmopresina, nos iremos a hacer una resonancia centrada en región hipotálamo-hipofisaria para ver cuál es la lesión que puede estar produciendo esa alteración en la secreción de ADH.